En un mundo donde la confianza de las personas puede darte poderes, donde los héroes son reales y los sueños se hacen realidad, puede parecer que todo está bajo control, que sin importar lo que suceda, siempre habrá alguien capaz de solucionarlo todo. Los héroes del top 10 le transmiten esa sensación a la gente, los hacen sentir seguros, pero las cosas no siempre fueron así. Hubo una época en la que los valores de confianza no eran regulados por nadie. Una época en la que nacería el primer dios de la historia y quien casi destruye el mundo, Zero. Zero es un personaje que se viene construyendo desde el primer capítulo de forma silenciosa. Puede que no se le mencionara de forma directa, pero su influencia siempre estuvo presente. El sistema actual por el que se rigen los héroes y se maneja la confianza, sistema que la comisión considera el más efectivo, se debe a lo que ocurrió con Zero durante un evento conocido como La Caída. Antes de que se creara la comisión y los torneos para elegir a un héroe X, cualquier persona podía obtener una cantidad desmesurada de puntos de confianza. Gracias a Jan Feng, el padre de Rock, las personas comenzaron a depositar su confianza en Zero, y no pasó mucho tiempo antes de que lo convirtieran en el primer héroe de la historia. Todos pusieron sus esperanzas en él. Zero les daba valor. Era el ídolo de las masas, alguien a quien los niños admiraban a más no poder. Había conseguido llegar hasta lo más alto, pero si algo nos ha enseñado esta historia, es que no hay nada más frágil que la confianza de la gente. Detrás de ella siempre habrá duda, envidia y miedo. Que Zero se hiciera tan poderoso y tan adorado, al punto de ser considerado un dios, no le gustó a todo el mundo. Y cuando mató a un héroe por accidente, no fue difícil destruir su imagen. El miedo se esparció como la pólvora. Inició con unas pocas personas, pero luego llegó a todos lados. La gente dejó de verlo como un héroe. En un abrir y cerrar de ojos, toda la confianza que le habían dado se transformó en miedo. Y como era de esperarse, Zero no pudo soportarlo. De por sí, el hombre ya debía estar cansado de su vida. Ser visto como una especie de dios no es algo que una mente común pueda manejar, y es muy probable que su incidente con el otro héroe haya sido producto de la presión a la que estaba siendo sometido. Es como dijo Rock, Zero no era un monstruo, solo fue alguien que cargó con lo que no debía. Supongo que fue algo similar a lo que ocurrió con Nice, como poco a poco su mente se fue desgastando por culpa de las expectativas de la gente y de sus propios poderes, al punto de que en un momento de debilidad se dejó llevar por sus emociones y mató a otra persona. Debió llegar un punto en el que la presión de ser el primer héroe de la historia lo destrozó por completo, y cuando el miedo se propagó por todo el mundo, esas inseguridades se convirtieron en locura. Puede que las personas dejaran de confiar en él, pero al originarse una nueva fuente de poder, al dejarse consumir por el miedo, Zero se convertiría en un dios, el dios de la muerte. Según lo que nos cuenta Mickey en el capítulo 20, podemos deducir que Zero nunca se convirtió en un dios gracias a la confianza. Es decir, la gente lo veía de esa manera e incluso lo adoraban, pero cuando sus poderes realmente superaron los límites de la humanidad, fue cuando el miedo lo dominó por completo. Si de algo nos hemos dado cuenta hasta ahora, es de que el miedo supera por mucho a la confianza, al menos en cuanto a poder se refiere. Personajes que antes no eran tan fuertes, logran conseguir un impulso considerable, un impulso que no habrían podido conseguir con la confianza. Pero claro, usar el miedo tiene un precio, y tal y como le pasó a Smile al entrar en contacto con este poder, su mente se distorsionó por completo, Zero enloqueció, y pasó de ser la esperanza de la gente a ser la mayor calamidad de la historia. El mundo no estaba preparado para enfrentarse a algo como eso, para ver cómo aquel héroe al que todos admiraban se convertía en un asesino en masa. Las ciudades se llenaron de cadáveres y charcos de sangre. La sed de Zero parecía insaciable. Nadie podía detenerlo, nadie tenía el poder suficiente para confrontarlo. Muchos lo intentaron, pero todos perecieron antes de siquiera tocarlo. Así sería hasta que apareció cierto héroe, un hombre que cargaba con la confianza de aquellos que aún quedaban con vida. Cuando la humanidad parecía haber perdido la esperanza, cuando casi todos habían aceptado perecer a manos de Zero, un joven E-Soul, el primer X de la historia, le plantaría cara a ese monstruo. Para cualquiera habría sido impensable que un héroe novato pudiera vencer a alguien tan poderoso como Zero, pero tras obtener la confianza de la gente, Electric Soul fue capaz de equipararse a su adversario, y tras asestarle su mejor ataque, el corte relámpago, misma técnica que usaría años más tarde contra Yan Cheng, la locura de Zero llegaría a su fin.
A costa de perder su brazo derecho, Soul iniciaría una nueva era, la era de la Comisión y de los héroes con el título de X. Para muchos, la muerte de Zero representa el fin de la era de los dioses. La Comisión nació con ese propósito, para evitar que los puntos de confianza sean monopolizados por una sola persona, para evitar que alguien más pueda convertirse en un dios. De allí que se crearan los torneos y el título de X, para garantizar que ninguna persona volviera a ser tan poderosa. Al principio este sistema dio sus frutos. Cada 2 años un nuevo X se alzaba con el triunfo, pero cuando apareció un hombre capaz de retener el título por 3 torneos consecutivos, las alarmas volvieron a encenderse. En el pasado lo que hacían en estos casos era pedirle a las agencias que colocaran en la cima a otro héroe, pero ¿qué ocurre cuando el X de turno no pertenece a ninguna agencia? ¿Qué ocurre cuando esa persona está a punto de romper el récord de puntos de confianza? Para este punto, muchos ya se habrán dado cuenta de que al final del opening, cuando X chasquea los dedos, por un breve instante su figura cambia por la de Zero, dejándonos entrever que una tragedia como la del pasado podría volver a suceder. En el capítulo 22, después de vencer a Dragon Boy, la gente comenzó a referirse a X como un dios. La cantidad de puntos de confianza que había acumulado hasta ese momento era tan grande que para la gente común era inevitable no verlo como alguien superior, como alguien que no podía ser vencido por nadie. Más allá de ser una referencia, la aparición de Zero al final del opening es una advertencia. Es decir, Zero murió durante la caída. X no es él, no soy la misma persona, pero así como el título de X se le puede dar a cualquiera, no es imposible que lo que se vio durante la caída vuelva a repetirse, solo que de la mano de otros protagonistas. Como tal, no creo que X se convierta en el nuevo Zero, más que nada porque le importa un comino lo que la gente piense de él. No es alguien que esté obsesionado con cumplir las expectativas de los demás, ni tampoco quiere hacer del mundo un lugar mejor. Mentalmente hablando, no tiene esa carga, no se va a desestabilizar como lo hizo Zero, pero el dilema es que no se puede decir lo mismo de los otros miembros del top 10, ya que la mayoría de ellos son demasiado emocionales o idealistas. El miedo puede atacar a cualquiera de ellos, a fin de cuentas está presente en todas las personas, y cuando esa energía negativa es disparada hacia un objetivo en específico, es muy difícil escapar de ella. El miedo es como un virus. Y al igual que lo que pasó en el orfanato, cuando Luo se dejó llevar por la ira que sentía hacia Loki Xian, solo basta con que alguno de los participantes del torneo encienda una chispa para que sus poderes escalen a niveles nunca antes vistos. Eso que directamente se inyectan con miedo, tal como le pasó a Smile, quien al recibir tanta energía negativa de golpe, no solo perdió el control de su mente, sino también se transformó en un monstruo que solo quería atacar a todo aquel que estuviera cerca. Lo que ocurrió con Smile fue justamente lo que le pasó a Zero. Al convertirse en el objetivo del odio de las masas, fue tanto el miedo que recibió que terminó convirtiéndose en una especie de dios de la muerte, un ser que sin importar a quién tuviera enfrente, lo eliminaría sin pensarlo. Se podría decir que más allá de traer estabilidad al mundo, Soul salvó a Zero, porque Zero no era una mala persona, solo fue alguien que no pudo soportar tantas responsabilidades. Alguien que producto de su inestabilidad mental terminó perdiéndolo todo. Así de peligroso es el miedo, o mejor dicho, así de traicionera puede ser la confianza, porque en realidad la caída ocurrió porque todos enaltecieron a una sola persona. Si no lo hubieran hecho, Zero nunca se habría dejado consumir por el miedo, y por ende nunca habría enloquecido. Faltando 2 capítulos para el final de esta obra, esto es todo lo que sabemos acerca de Zero, y es importante mencionar que varias de las cosas que digo en este video son deducciones mías, sobre todo lo que tiene que ver con su origen, sobre cómo enloqueció y esas cosas, por lo que no se sorprendan si más adelante algunas cosas cambian. Recordemos que aún faltan 2 capítulos para que termine esta primera temporada y en el capítulo de X podrían decirnos muchas cosas interesantes. Tal vez nos hablen sobre el incidente que convirtió a Zero en un monstruo. Tal vez nos cuenten algo de la pelea que tuvo contra Soul, o tal vez no nos digan nada, porque ese arco argumental formará parte de la segunda temporada, vete tú a saber, cualquier cosa puede pasar, pero de lo que sí podemos estar seguros por ahora es de que lo que pasó con Zero puede pasarle a cualquier otro héroe, y la pregunta que nos queda a todos es, ¿quién será el siguiente dios de la muerte? Y ya está, gente, con esto llegamos al final de este video. Si les ha gustado no olviden dejar un buen like, suscribirse, síganme en mis redes sociales que están en la descripción y ahora sí, me despido. Hasta la próxima, el Psy Kongru.